días a todos, buenas tardes a quien nos está viendo. Y bueno, se han llegado hasta todas estas entrevistas de un cuento de Navidad. Guardamos lo mejor de nuestras entrevistas para este momento. Esta es nuestra última entrevista. Tenemos al director, también escritor con el que escribí este cuento, que ya ustedes lo han podido ver en otras publicaciones, con el que hemos batallado para llevar este cortometraje a lo que es ahora, y esperamos que con el tiempo pueda crecer más, que no sea un proyecto que se pare porque nosotros hagamos otros proyectos, sino que sea un proyecto para quienes está diseñado este proyecto, que es finalmente pues para el público, y que sea el público también que le dé vida al proyecto, que lo mueva, si les gusta la historia, que lo vuelvan a ver, que lo compartan. Y bueno, yo voy a presentarles a Rafa. Rafa es un gran amigo, es un gran creador con el que he compartido muchos años. Hemos tenido la oportunidad de compartir juntos y también hemos tenido la oportunidad de compartir en línea, con el que hemos creado también Máquina Media, incluso esta historia. Y bueno, Rafa lo conocí en la ICAM. Digamos que cuando empezó todo esto creo que éramos tres personas que veníamos del continente americano. Rafa iba de México, yo estaba de Colombia, y había una compañera que venía de Brasil, y éramos los tres, las tres personas que estábamos en este máster de producción. Y yo creo que si no fue la primera, fue la segunda, pero empatizamos muy, muy pronto, no solo por venir del mismo continente, sino por la misma calma con la que se puede ver lo que viene, o con la misma calma con la que se puede ver la vida. O sea, no de una manera frenética de hay que hacer, hay que construir, hay que rodar, sino de una forma de ir paso a paso, con calma, con cabeza, porque se hace, porque nos inspira la vida, porque nos inspira esto, y como que eso nos fue relacionando, y pues ahí construimos una amistad que hasta el día de hoy pues ha llegado, y sí, yo creo que vamos a seguir muchos, muchos años más. Y bueno, pues les voy a presentar a Rafa, que Rafa se presente. Rafa, preséntate, di tu nombre, cómo te presentarías tú, una breve historia de cómo llegaste a esta historia, cómo fue que llegamos a esta historia. Cada uno tiene su mundo, su mirada. ¿Cómo crees que llegaste a esta historia? Bueno, yo soy Rafael Trejo Ortega, soy director, soy escritor, productor. Creo que resumir esto en una breve narración es complicado, ¿no? Creo que ha sido un proceso largo de ir creando paso a paso, como te lo he dicho muchas veces, un paso a la vez. Sí. Pero bueno, o sea, creo que al final la razón por la cual hemos quizá conectado en un sentido creativo es esta visión de contar historias que le lleguen a muchas más personas y que salgan un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, lo que estamos acostumbrados a contar, ¿no? Creo que hemos logrado tener dentro de todo una compaginación de ideas, una compaginación de lo que pensamos, de lo que creemos que podemos crear juntos. Y creo que es la manera en la que hemos logrado hacer y sobre todo hacer de esta manera tan fugaz, ¿no? Que tuvimos que rehacer el proyecto, un cuento de Navidad, ¿no? O sea, creo que ese momento en el que dijimos, hay que reescribir el cortometraje y tuvimos horas, digamos, para crearlo. Creo que no sería posible si no tuviésemos esta conexión que ya hemos trabajado a lo largo de varios años para poder crear un proyecto como este. Yo vengo, sí, de haber estudiado la carrera de comunicación, me especialicé en cine, en teatro, vengo de hacer también mucho teatro, de trabajar actualmente en un teatro. Y creo que también es una de las razones que nos ayuda a conectar mucho, ¿no? Este quehacer escénico, el ver el cine y el audiovisual también como una puesta en escena, como un espacio en el que los actores se puedan desarrollar de esa manera, ¿no? Y para interpretar a estos personajes. Vaya, creo que todo este trasfondo que ambos de alguna manera compartimos nos ha ayudado a generar esta conexión para poder crear lo que es, en este caso, un cuento de Navidad y en general lo que es Máquina Media. Rafa ha dirigido algunos cortometrajes o varios cortometrajes en México, ha dirigido más contenido audiovisual en México, ha dirigido obras de teatro que él mismo ha escrito en México, pero quiero hacerte una pregunta: ¿cómo te has sentido como director aquí en España? Antes, Rafa, también por una propuesta que él me hizo, así como un cuento de Navidad, pero eso será otra historia. Cuando estamos en el máster, me propuso hacer el teaser de un largometraje. En esa época era un contenido para largometraje antes de la pandemia, y me dijo, ¿por qué no hacemos un teaser de venta? Y lo logramos hacer. Sí que lo dirigió Rafa. No sé si es la primera vez que habías dirigido ahí aquí en Madrid. Y la segunda fue aquí con un cuento de Navidad. Cuéntanos a todos cómo es sentirse director
en España, a diferencia de sentirte director o de ser director en México? Bueno, hace no mucho veía una entrevista a nuestro querido por todos Guillermo del Toro, en la cual decía que si logras hacer cine en México, lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Y un poco es cierto, ¿no? O sea, creo que aquí en México, y como seguro quizás sucede en varios países de Latinoamérica, hacer cine es complicado por muchos sentidos, ¿no? Desde el grabar en la calle, o sea, vamos a empezar por eso, ¿no? O sea, creo que grabar en la calle más allá digo, y no hablo de un tema de seguridad, ni mucho menos, ¿no? Sino de permisos, de la gente que se va a cruzar, de lo complicado que puede ser armar una puesta en escena en un exterior, claro, sin el presupuesto necesario, ¿no? Cuando tienes presupuesto de cerrar toda la calle, pues bueno, ya es otra historia. Y creo que es algo que en España funciona quizá un poco diferente, ¿no? O sea, con un cuento de Navidad, incluso en escenas que fueron muy complejas y muy largas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escena de Joel, del personaje principal, hablando con él mismo, bueno, con una versión alterna del mismo, en la cual tuvimos que grabar todo lo de un personaje, luego que Miguel se cambiara y luego grabar todo lo otro para luego empalmarlo. Y sí que es verdad que de pronto sí se pasaba alguien a la gente o lo que sea, pero vaya, en realidad creo que funcionó porque la gente también nos ayudó mucho a que siga por atrás o que no se pasaba o demás, ¿no? O sea, creo que esa conciencia de ver y entender a estos chicos están haciendo un corto y que están, o que quizá la gente, al menos en Madrid, está muy acostumbrada a que existen los rodajes, ¿no? Creo que eso de entrada ayuda mucho. En segunda instancia, creo que grabar en un país, digámoslo, ajeno, digo, siempre va a ser una experiencia emocionante. Número uno, por conectar con nuevas personas, con personas que también tienen un trasfondo, unos estudios o una experiencia diferente a la que uno suele tener y a la que uno suele ver acá en México, ¿no? O sea, en México tenemos, no lo sé, 5 o 10 escuelas de cine, pero claro, por ejemplo, cuando grabamos el teaser de Venganza, sí había gente española, que eran muy pocos, pero la mayoría eran de todos lados, ¿no? O sea, había una chica italiana, estaba Alejo, que eran colombianos, teníamos gente de Dominicana, de Perú, no sé, de muchos sitios de Argentina. Entonces creo que eso también ayudó mucho porque ese primer rodaje en España, que fue ese teaser de esta otra historia, fue un encuentro multicultural, ¿no? O sea, no era solo yo dirigiendo un proyecto en un país ajeno, sino éramos el 90% del equipo dirigiendo, bueno, o creando juntos en un país ajeno. Entonces creo que eso es muy, muy interesante porque, claro, nos ayudó mucho a coger ideas. No es que el cine o en una cuestión técnica cambie de un país a otro, pero sí creo que cada quien pues tiene o ha ido creando o aprendió de tal maestro que está solamente en Colombia, no lo sé, ¿no? O sea, creo que unir estas fuerzas fue muy, muy bonito, muy interesante. Y claro, por último, creo que, y a mí me gusta verlo y lo he intentado hacer con otros proyectos. O sea, creo que los proyectos hoy en día no son o no deben ser solo de un país o de una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque los proyectos hoy viajan y viajan de maneras inimaginables, ¿no? Tan solo, por ejemplo, el corto de un cuento de Navidad logró llegar hasta la India, que es una cultura completamente diferente. Lo que voy con esto es, creo que en medida en que las historias no se centren en un país o en un territorio específico, sino que puedan, claro, tienen que suceder en un lugar específico, pero mientras esas historias funcionen de manera global, creo que entonces tiene mucho sentido el que no importe en dónde estás grabando, ¿no? El que no importe si estás grabando en España. Creo que esta misma historia la podemos haber contado en muchas otras ciudades del mundo, ¿no? O sea, y sigue funcionando igual. Entonces, en ese sentido, creo que cuando logramos que estas historias sean globales, el mundo va a sonar muy romántico, pero el mundo es nuestro lienzo, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy bonito poder romper estas barreras, ¿no? Decir, vamos a grabar esto acá, vamos a grabar esto acá, y de esa manera poder ir conectando con más personas del mundo y poder ir llevando nuestros productos pues sí, a más lugares y a más personas, sin importar de dónde sean. Con esa misma experiencia, ¿cómo te sientes escribiendo una historia o coescribiendo una historia aquí en Madrid, sabiendo que, bueno, sí, pues para nadie es un secreto que tanto el cine como las series han llegado como un tipo de fórmula donde lo que se vende es este tipo de serie, lo que quiere el público es este tipo de película, y por eso a veces sentimos que en las carteleras de cine vemos lo mismo, en las series vemos lo mismo o es una réplica pero con distintos personajes. Pero ¿cómo te sentiste haciendo y escribiendo un cortometraje? Pues que para nada tiene que ver con las tendencias de los cortometrajes que ahora se están moviendo en los festivales sí, en los festivales internacionales, que sí es verdad que fue una sorpresa para nosotros que se moviera tanto el cortometraje. Pero ¿cómo te sentiste tú a la hora de crear
y decir, bueno, ¿cuáles son las tendencias o cómo manejas tú como escritor y director ese tipo de tendencias de contenidos que hay ahora? Con un cuento de Navidad, ¿cómo te sentiste siendo escritor y director? Porque claro, tú a la hora de escribir lo estás pensando para dirigir. Yo a la hora de escribir, o solo lo estoy pensando de escribir, o lo estoy pensando de escribir y actuar, y producir, pero tú lo piensas como lo escribo y lo dirijo. Pero hay unas tendencias que sí manejan y controlan muchos directores a la hora de crear contenidos, a la hora de crear historias, y es que el thriller, el policíaco, este tipo de género, ¿cómo te sentiste en ese tema, en ese suelo? A ver, yo creo que cuando uno escribe, a ver, claro que va a haber tendencias, y va a haber también un trasfondo que cada uno pueda tener, que te va a ir guiando o te va a ir, incluso a veces no guiando, incluso a veces arrastrando, ¿no? Aunque uno no quiera, hacia ciertos lugares, ¿no? Hacia ciertos temas, hacia ciertas estructuras narrativas y demás. Creo que nosotros no, bueno, yo personalmente no escribo pensando en me voy a apegar a este género o me voy a apegar a lo que la gente está viendo. Y creo que y voy a hacer una división entre la gente o entre el público, ¿no? Creo que tenemos el público de cine, que quizá es el público que está más acostumbrado a ver películas, sí, de festivales, galardonadas, con una estética muy diferente, con un estilo narrativo muy diferente, a claro lo que es más comercial o más, no comercial pensando en las películas de Hollywood y demás, no, ni siquiera, ¿no? Pero pensando en tendencias, ¿no? En lo que la gente está viendo más en las plataformas o está viendo más en el cine o incluso en otros tipos de espacios de difusión. Yo personalmente no creo que en todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? Lo que he escrito y lo que he producido y lo que he dirigido, nunca he estado en ninguna de las dos como tal, ¿no? O sea, creo que yo estoy en un limbo entre esas dos. Vaya, mi primer cortometraje, bueno, el primero con el que terminé la universidad fue esta historia de que era musical, que se grabó en 3 ciudades diferentes, en 2 países diferentes, que era sobre una chica sorda que quería hacer teatro. Entonces, creo que desde ahí, eso nunca supe yo si entraba más en lo comercial, si entraba en lo otro, no sé, era como un limbo y la gente me lo decía, ¿no? Es que esto sí es, digamos, sí tiene esta parte más, entre comillas, comercial o más popular, digamos, pero también tiene esta parte que se apega más hacia lo cine en cuanto a las capas de información que estábamos manejando. Entonces, yo creo que es importante que no se sienta obligado a escribir hacia un lado u otro, ¿no? Creo que todo va a tener su público. O sea, creo que siempre una historia, una película va a tener el público que sea, ¿no? O sea, hables de lo más controversial o hables de lo más popular o hables de lo que nadie habla. O sea, creo que todo va a encontrar un mercado y un nicho. Y creo que es un poco lo que estamos intentando hacer acá, ¿no? O sea, creo que nosotros no estamos diciendo vamos a escribir para gustarle a la gente de cine y tampoco estamos diciendo vamos a escribir para gustarle a todo el mundo, ¿no? O sea, creo que sabemos que tenemos quizá un público un tanto delimitado, ¿no? Un tanto pensando en vamos a hacer historias para personas que sean viajeros, que busquen salir de sus comunidades o donde estén para buscar algo más. Pero dentro de eso mismo, creo que tampoco hemos dicho vamos a centrarnos, vamos a obligarnos a escribir o a dirigir o a crear dentro de una categoría en específico, ¿no? O sea, creo que incluso dentro de eso, y hablando de géneros, no voy a decir hemos hecho porque todavía no lo hemos hecho como tal. Ahorita tenemos un corto que es navideño, pero vaya, incluso el corto navideño no se queda en un corto navideño, ¿no? Es un corto navideño, pero la temática es la soledad, pero dentro de eso también es un tanto comedia, pero también estamos hablando de cómo el personaje se aleja de su familia. Alguna vez, hace no tanto, en el festival, en el Multifest que fui en Guadalajara, me decían, es que lo que nos gustó mucho del corto es que sí es una historia navideña, pero no es una historia navideña convencional, ¿no? Sino es una historia navideña no triste, pero realista. Y creo que ese es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es romper con esos géneros, romper con esas tendencias, y entonces sí el proyecto mismo encontrará su propio público. Quizá a veces no será el público más grande, quizá no va a ser el público, digamos, que va a vender millones, o quizás sí, ¿no? Pero creo que en este intentar crear esas historias diferentes es que podemos encontrar el éxito hacia estas historias que funcionen y que nos ayuden a abrir esta nueva línea, ¿no? Que no sea, tienes que crear lo que la gente está viendo, tienes que crear lo que la gente va a premiar, ¿no? Sino crear las historias que tengan que ser y ya está. Y en ese mismo tema o en esa misma línea, una de las cosas que me sorprendió de Rafa cuando llegamos a un cuento de Navidad es que estábamos trabajando en un cortometraje de un presupuesto
bastante alto y con unas condiciones técnicas muy buenas, o sea, a nivel de proyección. Y claro, como veíamos que no se movía mucho, Rafa fue quien me dio la idea o nos dio la idea a Máquina Media de hacer un cuento de Navidad. Y ahí voy con la misma línea, es cómo te atreviste a concebir un cortometraje con un equipo técnico. Hablo de cámara, hablo de sonido, hablo del soporte de la cámara, hablo de considerar la luz como director. O sea, ¿qué expectativas tenías con algo que puede ser muy casero, pero no, porque a la vez tenía algo muy profesional y era como lo que soportaba la cámara? Pero es verdad que cuando se dice aquí en Madrid hacer cine, vamos a hacer cine, uno piensa en una red, uno piensa en una cámara, una Blackmagic, uno piensa como en unas cámaras más de cine. Y claro, así lo tenemos para lo único que tengo, hablando de lo que dije ahora, de lo único que tengo, que es el otro cortometraje. Pero Rafa, no, hagámoslo como lo haríamos en México, o incluso como lo harían en Colombia. Hagamos cine así. Yo, no sé qué, en las entrevistas pasadas yo lo comentaba que dije, bueno, yo desconecto la razón y me dejo llevar por esa energía de crear y de hacer de Rafa, y me voy a dejar llevar. Pero ¿qué expectativas tenías tú como director y como productor de querer hacer una historia con unos recursos técnicos tan limitados y a la vez como entre caseros y profesionales? O sea, ¿qué expectativas tenías con eso? ¿Cómo lo vas a controlar y cómo llegaste a controlarlo? A ver, las expectativas siempre van a ser altas, ¿no? Si no, pues no sería. O sea, creo que para que yo quiera dirigir un proyecto, no solo me tiene que gustar, me tiene que fascinar, ¿no? Y bueno, puedo dirigir lo que no me fascine, pero vaya, no va a quedar bien, no se va a hacer con el corazón y creo que es importante hacerlo. Pero más allá de eso, aquí creo que entran dos temas. Uno, el tema de lo técnico. Nosotros este cortometraje lo grabamos con un iPhone C. Creo que es importante y creo que hoy vivimos en un mundo en el que todos tienen la posibilidad de hacer contenido, ¿no? Quizás no todos tengan al alcance, como dices, una cámara de cine como tal, ¿no? Una Alexa, una Red, lo que sea, pero todos podemos hacer contenido, todos tenemos una cámara en la mano, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que importa y creo que es importante que la industria del cine empiece a voltear hacia allá es, no importa tanto el con qué, sino el cómo, ¿no? Es decir, quizá no tenés todo el presupuesto y creo que estamos también en un momento en el que al haber tantos creadores de contenido, y hablo de todo, o sea, hablo sí de cine, sí de series, pero también de lo que la gente ve todos los días en Instagram, en TikTok, en lo que sea, ¿no? O sea, contenido hay hacia donde uno voltee. Entonces, creo que la manera de poder seguir haciendo cine y de que el cine siga siendo tan interesante es el cómo se cuentan las historias y el qué historias se van a contar. O sea, creo que sí es importante. No estoy diciendo que lo técnico no es importante, porque claro que es muy importante, ¿no? Y claro que las cosas sí tienen que ver bien. Pero si no tienes los millones que hoy en día cuesta hacer una película, sea de pesos mexicanos o de euros, entonces, ¿cómo se puede hacer la película? ¿No? Y creo que eso es lo que a mí más me gustó y lo que más me emocionaba de un cuento de Navidad, que no era un llegar al set en donde ya está todo listo, en donde tenemos, bueno, llegar a grabar y ya, sino era un solucionar, 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 y era un solucionar por el amor de hacer la película, de hacer cine, ¿no? O sea, no era un hay que hacerlo porque es trabajo, hay que hacerlo porque es el día de rodaje y ya está, ¿no? Sino era un hay que hacerlo porque queremos contarlo. Nadie nos estaba pagando por hacer esto, al contrario. No estábamos diciendo vamos a crear la obra que nos van a dar todos los premios, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que nunca fue algo que tuviésemos en mente. Creo que la única razón, o bueno, no la única, pero la razón más real por la cual estamos haciendo esto es porque queríamos hacerlo. Y creo que cuando uno quiere hacer cine es cuando uno encuentra la razón real o la importancia real de hacer una película. Nada, bueno, creo que la motivación y la expectativa, más allá de lo técnico, pues también era el hacia dónde queríamos llegar con esa historia, ¿no? O sea, queremos que esa historia funcione para abrir Máquina Media, funcione para hacer el inicio de todo lo que estamos creando. Entonces creo que también la expectativa iba por ahí, ¿no? Sí es cierto, ya hemos trabajado antes juntos, ya hemos grabado el teaser y demás, pero bueno, había ya pasado 5 años y creo que era una manera de, digamos, de calentar los motores para todo lo que viene, ¿no? Entonces, el volver a conectar, el que tú y yo volviésemos a trabajar juntos de esta manera y también a trabajar, entre comillas, en el set, ¿no? Digo, nuestro set en este caso era toda la ciudad de Madrid, pero a trabajar en esta dinámica de conseguir, de buscar, de hay problemas, se cayó esto, hay que conseguir, hay que despertarnos a las 4 de la mañana y ir al amanecer, estar en el frío, pero vaya, lo estamos haciendo. Creo que eso también era muy importante, ¿no? No solo el amor a hacerlo, sino el cómo podíamos funcionar juntos. Entonces, claro, cuando yo llegué a Madrid, quizás la historia que yo tenía en la cabeza era diferente y lo estaba pensando diferente y entonces hubo que rehacer todo, pero creo que este rehacer
también fue muy emocionante para poder decir, lo podemos lograr, ¿no? Y podemos lograr, si podemos lograr esto, podemos lograr los que sigan, ¿no? Y creo que poco a poco ir escalando, sí en una cuestión técnica, sí en una cuestión de presupuesto y demás, y también una cuestión de dinámica de trabajo, ¿no? Creo que ya sabemos qué podemos hacer juntos, creo que lo podemos mejorar. Ya creo que como director nunca voy a amar el resultado final del proyecto, ¿no? Y voy a ser muy sincero, ¿no? Siempre hay muchas cosas que las veo, tanto de otros proyectos previos como de este, y que digo, esto pudo ser diferente, esto lo pudimos haber grabado de otra manera, esto quizá aquí faltó tal cosa, ¿no? O quizá pudimos haber mejorado la historia en esto. Pero bueno, creo que son aprendizajes, no los tomo como, no es que me los lleve para sufrirlos y para estar dándole vueltas en la noche, ¿no? Y que no me dejen dormir, sino al contrario, o sea, creo que son aprendizajes que uno va teniendo, ¿no? Y que uno va construyendo. Y claro, y sobre esto yo ya sé, la próxima historia que hagamos, hay que evitar esto, hay que mejorar esto, y claro, la próxima historia que hagamos va a pasar algo más, y entonces a la siguiente lo vamos a ir mejorando, y así, creo que es un crecimiento y un aprendizaje constante en un mundo en el que además la tecnología para grabar avanza impresionantemente, ¿no? Entonces, claro, cada día va a haber cosas nuevas que aprender, cada día va a haber cosas nuevas que hacer. Hoy, si volviéramos a hacer este proyecto con este iPhone, de alguna manera se obsoleto, ¿no? O sea, creo que la cámara que tiene hoy un nuevo iPhone es completamente abismal en diferencia, ¿no? El formato, los códecs en los que se está grabando a lo que hicimos con lo que grabamos, ¿no? Y no es que grabamos con una mala cámara, ni con un mal iPhone, ¿no? Pero es lo que en el momento era lo mejor. Entonces, en ese sentido, creo que es seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir actualizándose. Y entonces, claro, las expectativas del proyecto van a ser cada vez mayores. Y en ese mismo, ya que seguimos entrando en el tema, yo creo que cuando uno coge un proyecto, uno lo que agradece del proyecto es lo que le deja a uno, o sea, lo que uno aprende, lo que el mundo que le muestra. En esa misma línea, ¿qué experiencia te deja a ti el proyecto en sí, como creador, como director, como montador? Porque Rafa también hizo toda la parte de postproducción del montaje y el talonaje. O sea, mirando hacia atrás, ¿qué experiencia te ha dejado este cuento de Navidad? Que ha pasado ya casi un año. Bueno, creo que de entrada, a ver, yo vengo, sí, sí es verdad que había hecho varios cortometrajes, que había hecho cine de alguna manera, pero hacía 5 o 6 años que no hacía eso. Creo que yo en mis últimos 5 o 6 años mi carrera se enfocó mucho más, sí en contenido visual, en el cual hice cosas de publicidad, muchísimos videoclips, ¿no? Videos musicales y demás. Y creo que mi lado más creativo se enfocó al teatro, ¿no? Y, hacer un musical, hacer otra obra de teatro, en fin. Pero creo que para mí la experiencia más importante fue volver a conectar con el cine, con el audiovisual de una manera personal, de una manera narrativa, de una manera propia, de alguna manera, ¿no? Porque digo, cuando uno hace un proyecto para terceros, pues tiene que alinearse de una u otra manera a lo que se pide, ¿no? Entonces creo que me di cuenta de esto mucho en el montaje, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo llegué a montar un cuento de Navidad, claro, no podía hacer un montaje igual que un videoclip que vas con todo el beat de la música y que tiene las tomas que entran, salen y ensamblas. O sea, creo que era pasar o regresar de alguna manera a lo que más me gusta hacer, ¿no? Lo que es el montar para contar una historia, el montar para hacer cine como tal. Entonces creo que eso para mí fue quizá la experiencia más valiosa. Dentro de esta misma línea, yo antes, cuando hice los proyectos anteriores, para nada me atrevía a tocar la cámara. O sea, sí, yo dirigía y lo que quieras, pero vaya, yo tenía un director de foto, yo tenía una persona de sonido, yo tenía una persona que iba a hacer el arte y demás. En mis 5 o 6 años en los cuales he tenido que aprender a soltar ese miedo de agarrar la cámara y agarrarla yo, y claro, ahí sí cámaras más grandes, pues bueno, eso de alguna manera creo que lo he superado y me ayudó mucho el poder yo jugar con la cámara como tal, ¿no? Y que ir viéndolo de la luz, ir viendo cómo íbamos a entrar, a salir y demás. Pero además, bueno, creo que he aprendido en estos 5 años que lo importante de los proyectos cuando son de esta manera, cuando son proyectos propios de corazón y demás, pues es hacer que salga el proyecto, ¿no? Es solucionar. Entonces creo que fue un proyecto en el cual pude desenvolver todo este conocimiento que de alguna manera he tenido no solo en dirección, no solo en producción, sino en vestuario, en escenografía, en cámara, en edición, y pasarlo a este proyecto. Entonces creo que poder hacer eso. Y ahora nos vamos a algo que siempre me lo he preguntado, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Qué anécdota tienes de la vez que nos fuimos a desayunar después de que te recogí del aeropuerto? Cuando creo que fue desayunando, ¿no? Que te dije, Rafa, no tenemos actriz, no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, pero algo tenemos que hacer porque tú estás aquí, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué anécdota te llevas tú de ese día recién llegado a Madrid y saber que no íbamos a hacer el cortometraje que habíamos pensado que íbamos a hacer, sino que no sabíamos qué iba a pasar? A ver, creo que de ahí me voy
un par de semanas antes. Yo hoy venía de haber estado enfermo como toda una semana, tener que haber montado y estrenado una obra en otra semana, una obra navideña, por cierto. Literalmente estrenamos y al día siguiente voleas o un día después o algo así hacia Madrid. Entonces, claro, yo venía mentalmente de muchas cosas que había intentado acomodar de una manera u otra, solucionar, hacer, ¿no? Y demás. Y yo decía, bueno, vamos a llegar a hacer nuestro corto, muy bonito, muy feliz. Y claro, cuando nos sentamos en el café, cuando me dices todo esto, creo que mi cabeza fue tenía que ser así, ¿no? O sea, no podía ser todo tan perfecto, no podíamos la película perfecta porque no pasa así, ¿no? Y porque creo que todo tiene que pasar por algo, ¿no? Todo tiene que suceder de alguna u otra manera. Creo que si no hubiese sucedido esto, quizás, no es que la historia no hubiera funcionado, ni mucho menos, pero sería otra historia completamente diferente. Creo que esto que hemos contado y del cómo lo hicimos, pues simplemente no sería, ¿no? Sería otra historia. Y creo que tampoco nos hubiese puesto en esta posición de ver realmente cómo podíamos solucionar, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros como equipo, como máquina media, a aprender todo lo que podemos hacer. Y creo que de otra manera, pues no hubiera sucedido. Entonces, sí es verdad, en ese momento era una de estas ironías de la vida que no había más que recibirla pues con lo que es, ¿no? O sea, decir, pues bueno, no lo tenemos, no lo tendremos, ¿ahora qué? Bueno, ya habíamos hablado que nos conocimos con Rafa haciendo el máster, entonces tú obviamente viviste aquí en Madrid. ¿Cómo te sentiste tú como migrante aquí en España? ¿Cómo llevaste esa época de migrante? O si ya has migrado otras veces más con la misma intensidad, creo que fue 2 años, habrías estado aquí, 1 año y medio, 2 años. Año y medio más o menos, con una pausa por la pandemia, pero sí. ¿Cómo me siento o cómo me sentía? Creo que era muy contrastante, ¿no? Porque cuando yo llegué a Madrid, de entrada, pues no conocía a nadie o a casi nadie, ¿no? O sea, digo, sí, conocí a algunas personas que también estaban allá o que se habían ido a la par que yo a otras cosas, ¿no? Pero realmente no conocía, pues sí, a nadie como tal. Ya había estado en Madrid antes, pero no de esta manera, ¿no? Y también no había vivido, pues prácticamente solo, ¿no? O sea, yo llegué a vivir, bueno, cuando llegué a Madrid ni siquiera tenía en dónde vivir porque decisiones de la vida, no había alquilado nada todavía. Entonces llegué mis primeras 2, 3 semanas a vivir en un hostal, fue maravilloso, en un cuarto con muchas personas. Luego ya pasé a otro pequeño hostal que ya era un cuartito privado, pero bueno, yo iba de un lado a otro literal con mis maletitas. Creo que mucho de estos primeros días, primeros meses, más que el sopesar lo que era vivir en otro país, era también lo que era vivir conmigo mismo, ¿no? Y creo que eso fue difícil en un inicio, ¿no? Fue difícil, y no hablo de aprender a hacer las cosas como tal, ¿no? Sino del cómo sentirse, ¿no? O sea, del decir tengo un problema y no sé a quién hablar, se lo digo. Podía hablarle a mi casa y a mis amigos de México, pero vaya, no es lo mismo. Me acuerdo mucho que en esas fechas yo llegué por ahí de septiembre, finales de septiembre, me fui directo al Festival de San Sebastián, de ahí volví a Madrid y fue que empezó el máster y que estuve estas 2 semanas, tres en un hostal. Y me acuerdo cuando fue mi cumpleaños, que es por ahí a mediados de octubre, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Tuvimos máster ese día, era viernes, sí, era viernes, porque era viernes en la noche. Salí del máster, dije, bueno, pues voy a comprar una hamburguesa en el Five Guys y luego me fui caminando a Plaza del Sol a ver los mariachis, que en ese entonces había siempre mariachis en Plaza del Sol, no sé por qué. Y fue cuando dije, a ver, estamos en otro país, estamos en una ciudad como España que, bueno, pero como Madrid, que tiene múltiples posibilidades creativas y audiovisuales y demás, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que usarlo a favor. Y nada, fue como ese golpe de realidad. Creo que ese fue el momento en el que entendí que estaba lejos de casa, en el que entendí que estaba de alguna u otra manera solo en ese momento, pero que había que agarrar todo eso de alguna manera a mi favor y creo que eso me ayudó y me impulsó pues sí, a generar un nuevo estilo de vida, a aprender a convivir en este país ajeno, a abrirme las puertas quizá a cosas que en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho. Y en esa medida, ahora con todo lo que has vivido como artista, como director, como migrante, como Rafa en su intimidad, con todo esto, ¿qué te inspira? ¿A ti qué te inspira cada día para decir, me levanto porque esto me inspira y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que siento? Bueno, creo que me inspira por un lado, en un sentido profesional, digamos, pero también que se va hacia lo personal, el seguir creando, ¿no? Creo que a lo largo de los años he entendido que no es de la noche a la mañana como se va a construir el hacer la película perfecta o el contar las historias que uno quiere contar, ¿no? O sea, creo que la vida me ha enseñado o nos ha enseñado, creo que no solo a mí, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil y que creo que aparte vivimos en un mundo en el que cada vez es más difícil, ¿no? Que cada vez hay más competencia, en el que cada vez hay más creativos y más gente que quiere hacer esto. Entonces, ¿qué me inspira? Pues creo que este constante lo estamos logrando, ¿no? Y este constante, todo esto
todo este trabajo y toda esta desveladas, desmañanadas y demás tienen sentido. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Estoy haciendo lo que más me puede apasionar, que es crear, que es hacer estas historias. Porque creo que todo tiene un sentido, ¿no? O sea, creo que no es, oye, creo que las historias que yo estoy creando no son solo para mí, o no, o son porque, vaya, sí son para mí, pero son para mí queriéndolas compartir, ¿no? Y creo que esta manera de compartir esas historias y estos mensajes, que creo que es, digamos, la manera en la que yo puedo aportar de alguna manera a la sociedad del mundo, a un mundo que quizás necesita cambiar la manera en la que están viendo muchas cosas, ¿no? En este caso el tema de la migración, el tema del cómo se ve al otro. Pero en general creo que hay muchas cosas que como sociedad podemos cambiar y creo que el intentar aportar ese pequeño granito de arena es una de las grandes inspiraciones, a través, claro, de lo que me gusta hacer. Entonces creo que es una cadena, ¿no? O sea, creo que me inspira el levantarme para seguir construyendo, para entonces poder seguir contando y para que entonces estas historias puedan llegar a las personas correctas. Y en un sentido personal, pues bueno, creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, creo que me inspira el hay que seguir, hay que despertar cada día para poder seguir levantando, para crear un mundo mejor para todos, claro, pero pues también para mí, ¿no? Y para mi futuro y para lo que quiero crear a largo plazo, ¿no? Incluso pienso, vaya, ¿qué voy a hacer cuando yo sea viejo y no tenga cómo mantenerme, ¿no? Digo, no es algo que piense todos los días, ni mucho menos, no estoy vaya, en ese momento, pero pues sí lo he llegado a pensar en algún momento, ¿no? O sea, sí es importante el seguir para crear este mundo que en algún momento me pueda dar esta paz, ¿no? No es que ahorita no tenga paz, porque la tengo de alguna manera, pero vaya, también tengo esta ansiedad de decir, hay que hacerlo, ¿no? Porque es ahora, o sea, creo que es el momento. Entonces, creo que esta energía es la que me está moviendo mucho a seguir y seguir cada día. Y en ese seguir, yo he aprendido mucho la frase de Rafa, paso a paso. Es la frase de Rafa. Un paso a la vez. Y un paso a la vez también. Lo escucho mucho un paso a la vez. Sí, vamos paso a paso, un paso a la vez. Me ha parecido como la gran lección que me llevó de Rafa. Pero entonces, con todo este ímpetu que tienes para afrontar la vida, ¿qué te duele? O sea, ¿qué te duele que, de la vida que tú digas, uff, esto ya me duele? Creo que me duele en un sentido general la falta de empatía en la que vivimos, ¿no? O sea, creo que vivimos en un mundo en el que cada vez las cosas son mucho más personales y creo que falta mucha empatía de entender. Y no hablo de entender a grandes colectivos, es decir, o sea, creo que, claro, vivimos en un mundo en el que hay mucha más apertura hacia muchas cosas que antes no las había, ¿no? Desde, no sé, la comunidad LGBT, desde temas ambientales, desde, en fin, podemos entrar en muchas cosas ahí. Pero creo que dentro de esto mismo se ha segmentado mucho la sociedad. Creo que vivimos una sociedad que se mueve por bloques, que se mueve por segmentos, ¿no? Que no existe esta unificación de lo que es un país, de lo que es un continente, de lo que es el mundo. Y creo que eso se está perdiendo un poco. Creo que nosotros en el audiovisual hemos logrado de alguna manera, poco a poco, ¿no? Ir creando un poco más de heterogeneidad, pero creo que falta muchísimo por recorrer, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más veo cuando salgo a la calle, ¿no? O sea, digo, es cierto, yo vivo en la Ciudad de México, que es una ciudad sumamente caótica, sumamente desastrosa en muchos sentidos, pero por ejemplo, desde la gente que no le cede el paso a una persona mayor o la persona que no le importan, ¿no? Su alrededor con tal de que esa persona tenga ventaja ante los demás, ¿no? Entonces creo que, y es algo que se ve o bueno, que yo veo aquí todos los días, más de una vez al día. Entonces, creo que mucho de esto se debe a este individualismo que existe en la sociedad de hoy y creo que por eso también me gusta mucho el hacer cine, ¿no? Porque el hacer cine es un trabajo en equipo, es pensar en el otro y creo que eso es algo que me ha ayudado también a producir, ¿no? Y a dirigir, ¿no? A decir, claro, yo veo el mundo de esta manera, que es algo que a mí al inicio, cuando empecé a dirigir, bueno, y mucho tiempo después me costaba, ¿no? El entender que, por ejemplo, a un actor yo le puedo decir, tienes que hacer tal cosa, pero el actor para el actor tal cosa es otra cosa completamente diferente. Porque claro, su manera de ver y entender el mundo es otra, ¿no? Tiene un contexto diferente, tiene un aprendizaje diferente. Entonces creo que es el entender al otro y entenderlo no desde la superficie, sino desde lo interno, ¿no? O sea, desde entender qué es lo que mueve a esta persona, qué es lo que hace que esta persona sea como es y que piense como piense. Yo creo que no está bien descalificar o no aceptar como piensan otros, ¿no? Sino, y no es que yo esté de acuerdo con todo el mundo, o sea, para nada. No, yo difiero de muchas cosas, de muchas ideologías y demás. Pero creo que cuando uno empieza a entender esas ideologías, cuando uno empieza a entender de dónde viene lo que uno piensa, lo que uno siente, incluso temas, no sé, de odio, como lo es el tema antimigrante, ¿no? O sea, creo que cuando uno entiende la raíz de esos problemas, es cuando se van a poder empezar a solucionar
todo lo que nos rodea. Porque vamos a poder empezar a resolver estos problemas, resolverlos de la raíz, resolverlos desde lo intrínseco y no desde lo superficial, como creo que muchas veces se intenta hacer. Y desde esa conciencia con la empatía, ¿tú cómo empatizas con Joel? ¿Tú alguna vez has tenido que, por razones X o Y, trabajar en algo que no fuera tu profesión, aparte de dirigir o de escribir o de realizar, de montar? ¿Has empatizado que te tocara empatizar haciendo otra labor? Sí, no, a ver, yo me considero dentro de todo una persona muy afortunada porque creo que siempre he hecho vaya, lo que he querido, no lo digo en un sentido de hago lo que quiero, ¿no? Sino siempre he estado dentro de lo que me gusta, pero eso no quiere decir que esté en una posición cómoda, ¿no? O sea, creo que para poder hacer lo que me gusta, he tenido que hacer todo, o sea, desde limpiar los baños de la producción, o conducir de un lado a otro, o llevar las cosas, ¿no? Creo que no ha sido fácil, ¿no? En ese sentido de no dormir en semanas enteras, ¿no? Para que salga un proyecto, de no ganar lo que quizá otras personas en mi entorno puedan ganar, ¿no? Económicamente hablando. Creo que cuando uno crea, creo que tiene dos posibilidades, ¿no? El decir, bueno, voy a meterme a trabajar a una empresa, a una agencia, a una productora, lo que sea, y luego está este camino. Y este camino creo que lo difícil es que nadie te dice es así o es desde una u otra manera, ¿no? Sino existen muchos caminos y hay muchas veces que vas a caer. Y creo que en mi caso he caído muchas veces, ¿no? O sea, ha habido muchos proyectos que no funcionan o que se caen o que me hacen decir, bueno, por qué seguir haciendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué seguir cargando el equipo? ¿Por qué seguir desvelándome, yendo a un lado a otro, ¿no? Y haciendo incluso que del mismo equipo que la gente, bueno, yo como productor, pues sí procuro que se haga, o sea, que estar de inicio a fin, ¿no? O sea, yo no soy el productor o el director que va a llegar hola, ya llegué, ya está todo listo, vamos, ¿no? Lo que a mí me gusta y creo que tiene como que ver con este tipo de empatía, ¿no? O sea, el decir, si ellos lo pueden hacer, yo también, ¿no? O sea, yo no puedo pedir cosas que yo no voy a poder hacer. Yo no le puedo pedir a la persona, al gaffer, a la persona que carga las cosas, que lo haga si yo no lo voy a ayudar, ¿no? Entonces es eso, o sea, creo que yo no he tenido, bueno, a ver, sí he hecho algunos trabajos dentro de mi vida que no sean dentro de, pero no en la posición de Joel, o sea, no en la posición de trabajar y de sentir esta frustración, o sea, creo que donde más he sentido la frustración es haciendo esto. Y creo que, sin embargo, hay momentos, como ahora que estamos viendo los resultados del corto, en el que dices, bueno, valió la pena, ¿no? O sea, y este valió la pena es dar un paso más, ¿no? Y entonces después viene otra vez todo este proceso de frustración, de aceptar, de aprender, de hacer, y valdrá la pena el siguiente paso. Y así, ¿no? O sea, creo que esa es la clave de esto. Creo que ha sido un proceso complicado, creo que ha sido un proceso de mucha perseverancia, de mucha aguantar y también de sufrir, ¿no? De sufrir en un tema económico, de sufrir en un tema personal, ¿no? De salud mental también, ¿no? No lo podemos descartar. Pero bueno, creo que ha sido ir dando estos pasos y en ese sentido, pues sí, empatizo mucho con Joel en eso, ¿no? Creo que Joel vive en una frustración de decir, ya no puedo más, ¿no? Incluso con su relación con su madre, ¿no? O sea, su relación con su madre no es que no la quiera, no es que, no, ni mucho menos, ¿no? Es que sí creo que le da vergüenza de alguna manera, ¿no? El decir, no lo estoy logrando. Y creo que en ese sentido también ha pasado, porque he vivido muchos momentos de decir, no lo estoy logrando. Y que me da pena decir solo a mi madre y a todo el mundo. Pero más allá de eso, creo que también sensación tiene tantas cosas en la cabeza que ya no sabe qué hacer con ellas, ¿no? O sea, que ya no sabe hacia dónde explotarlas, porque claro, no lo quiere tampoco explotar hacia su madre, que es lo que eventualmente hace, aunque lo intenta borrar, pero tiene esta frustración que ya no sabe para dónde manejarla. Y creo que también es una de las cosas que claro que he vivido, que claro que he aprendido de alguna manera a solucionar o a hacer. Y eso, o sea, creo que de esa manera empatizo con el personaje y por mis fantasmas que me rodean también, claro, no es cierto. ¿Y estando aquí, alcanzaste a pasar la Navidad fuera de casa? No, justo cuando fueron las Navidades, yo me volví a México, estando en España, porque mi abuela estaba en el hospital y nada, porque me pidieron mi familia pues viajar también para estar, para apoyar y demás. Entonces sí, no, justo ese año no me tocó pasar Navidades. Yo volé a México creo que un 23 de diciembre, 22, algo así. El 24 dieron de alta a mi abuela y bueno, fue un tema ahí complejo, pero sí, no, justo las Navidades no me tocó pasarlas allá. ¿Y cómo son las Navidades allí en México? Creo que la Navidad en México es familiar, ¿no? O sea, creo que no es, incluso en un tema de ciudad, ¿no? O sea, hablando de la Ciudad de México, a ver, si existen, si hay iluminaciones en algunas calles y demás, pero no es como sucede allá en España que hasta compiten las ciudades para ver cuál es la más iluminada, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que en México, pues es más el tema de la cena navideña, de estar con la familia. Sí, quizás hay un tema también muy de consumismo, de regalos, de tal. De hecho,
se vuelven caóticos, tanto los centros comerciales como como la ciudad como tal en los días prenavideños. Pero bueno, creo que la Navidad como tal sí, pues sí, es eso, es sinónimo de familia, es sinónimo de estar con los tuyos, ¿no? De acoger a la gente. Creo que al menos en las 24 48 horas que dura la Navidad, se siente incluso la atmósfera más bonita, ¿no? Menos tensa, bueno, ahí sí más empática, digamos. Ya después es un día nuevo, ¿no? Es un día diferente, pero, pero creo que eso sí da la Navidad. Creo que México es un país raro porque puede haber mucha diferencia y mucha desunión y muchas peleas en muchos temas, pero creo que hay momentos que la gente se une mucho y creo que uno de ellos son estas fechas. Rafa, y si alguien se te acerca, un estudiante de cine, y te dice como, oye, Rafa, ¿qué consejo me das? Que tengo ganas de irme para un lugar de Europa a estudiar un máster, a seguir estudiando, o quizás irme a otro país a ver cómo desempeño mis sueños o mis oportunidades como profesional. ¿Tú qué consejo le darías? Pues yo creo que en medida en que estén las posibilidades de la persona hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? O sea, creo que, y da igual a dónde, o sea, creo que no es por glorificar Europa ni Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que en general, cuando uno escribe, cuando uno está pensando en crear a través de personajes, a través de la visión de otros, creo que es importante conocer y entender que el mundo es mucho más grande de lo que uno conoce, ¿no? O sea, creo que en medida en el que uno pueda viajar, conocer y entender, uno va a lograr crear mejores historias, uno va a lograr llegar a más público. Creo que cuando uno no sale de casa, y salir de casa, a ver, o sea, no hay que llegar a Madrid para lograrlo, ¿no? O sea, puedes ir a la comunidad de al lado, ¿no? A la ciudad que sigue, no lo sé. ¿No? O sea, creo que hay muchas maneras de lograrlo, pero tener esa apertura de entender a la gente, ¿no? Tener esa apertura de conocer una cultura nueva, de conocer un pensamiento diferente. Entonces, de entrada, creo que yo diría eso, ¿no? O sea, creo que, claro, si la posibilidad de la persona es irse a Europa, creo que está muy bien. Creo que Madrid y, bueno, y España en general, hoy se ha convertido en la base de la industria audiovisual en español. Bueno, no si la base, digamos la sede. Creo que España ha sabido hacerlo como ningún otro país, incluso como ningún otro país a nivel global, ¿no? O sea, creo que lo que ha logrado España a raíz de las plataformas es algo que nadie más ha logrado, que ha hecho que el mundo voltee a ver España. Y al voltear a ver España, creo que eso le ha logrado abrir puertas a muchas producciones latinoamericanas. Entonces, y bueno, y ahora los españoles voltean, perdón, a ver lo que se hace en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que no es un mal lugar para educarse audiovisualmente hablando, porque creo que, claro, hay una industria que ha logrado despegar y crecer de una manera fugaz, ¿no? A ver, claro que en España siempre se ha hecho televisión, siempre se ha hecho cine, pero hasta los formatos han cambiado, ¿no? O sea, en España las series normalmente duraban los episodios 90 minutos, ¿no? Ujú. Sí. Y, y era así, ¿no? Y es televisión española o sea, vaya, era muy tradicional en la manera en la que se hacía el audiovisual. Y creo que en los últimos 7 años, quizás, más o menos, ha habido una gran apertura y una gran necesidad de crear, ¿no? O sea, creo que España ha aprendido que el audiovisual y que el entretenimiento y que la cultura sí son una industria, que creo que es algo que falta mucho por entender bueno, en México y en muchos países latinoamericanos y en muchos países del mundo, ¿no? O sea, entender que el arte, la cultura, pueden ser una industria, puede ser algo que genera dinero, puede ser algo que da muchos trabajos. Y creo que eso España lo ha entendido muy bien y ya están apoyando de una manera, pues como nunca antes, ¿no? Todo el quehacer audiovisual y el quehacer artístico hacia la mayoría de las disciplinas, ¿no? Entonces Sí, sí, creo que es un gran lugar para eso, pero creo que es importante que cuando uno sale de casa siempre recuerde de dónde viene, ¿no? Y creo que en ese sentido, al crear, es importante crear o agarrar todo ese conocimiento para aportar a la industria de donde uno viene, ¿no? Es decir, a ver, yo ya vi que en España esto es de esta manera, ¿cómo lo podemos implementar acá? ¿Cómo podemos ayudar también, ¿no? a nuestros propios países, a nuestras propias comunidades, a que eso sea diferente? Y también no cerrarse a mejorar la industria española, ¿no? O sea, creo que hay muchas oportunidades más que se pueden crear. Creo que está bien voltar también a ver hacia allá. sí, yo creo que lo que cuenta Rafa, antes, unos 7 años, yo creo, sí, el cine no tenía tanta evolución económica como lo ha tenido hasta ahora. Creo que ahora es una de las economías más importantes de España, el audiovisual, porque ha crecido un montón. Y ellos han comprobado que la forma en que lo hacen y las coproducciones, coproducir, es aliarme con otro país para hacer un contenido
pues ha venido muy bien. Yo creo que aquí pasa algo muy particular con Rafa y es o sea, sí es como para verlo y es que Rafa ha sido como que no ha sido una fuga de talento para México, como sí pasa en otros países, hasta el momento incluyéndome. Ya cuando regrese a Colombia, pues será otra cuestión, pero incluyéndome, no es una fuga de talentos porque Rafa, además de formarse fuera de México, regresa a México para aportar lo que ha aprendido fuera de México en otros países, pues sí, para sembrar, para crear y para evolucionar la industria audiovisual en México. Y creo que eso es muy importante y muy valorable. Y obviamente lo que estamos creando aquí con Máquina Media es un puente y este puente es muy bueno en ese sentido porque es un puente que permite que no se fugue la creatividad o lo que se puede crear a nivel de industria, a nivel de producción o incluso lo que podamos inspirar con este movimiento porque pues es un puente entre México y Madrid y luego va a ser pues con Colombia y Madrid y este puente obviamente entre países hermanos en su lenguaje, en su dialecto y en parte en sus culturas. Entonces, yo creo que eso es muy importante y lo valoro mucho. ¿Tú cómo te sientes en ese sentido como creativo en Máquina Media? Tú que tienes un corazón o la cabeza dividida en Madrid, en México, y que obviamente estás sembrando en estas dos tierras. ¿Tú cómo te sientes eso? Como ese talento, como ese profesional y ese artista que realmente sigue estando en México, sigue pensando en México, pero a la vez está también sembrando en Madrid. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Pues yo me siento bien. A ver, creo que la razón por la que hemos creado Máquina Media no ha sido para hacer más cine europeo, ¿no? O sea, o para seguir contando las historias, aún las historias recientes que se hacen en España. Y no es por criticar las historias que se hacen en España, vaya, lo que se hace lo que tiene que hacer y se hace lo que cada quien quiere hacer de alguna manera. Pero creo que la razón de hacer Máquina Media es de alguna manera para tejer este puente entre los países, ¿no? Entre México, España y claro, Colombia. Creo que es una plataforma en la cual podemos nosotros agarrar lo mejor de cada país, lo mejor de cada cultura. Y creo que unificando estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas creativas, estas fuerzas artísticas, podemos lograr hacer cosas mucho más poderosas. No hablo de un tema económico, ¿no? O sea, porque claro, la coproducción muchas veces se ve como el tema financiero. Y sí, o sea, de alguna manera puede funcionar de esa manera también. Pero a ver, tampoco es que ni México ni Colombia van a poner todo el dinero del mundo para hacer esto, ¿no? Por cómo está funcionando ahorita las industrias latinoamericanas. Pero sí creo que en un sentido cultural, en un sentido de identidad cultural, los proyectos pueden tener mucha más fuerza. Yo creo que son tres países inmensamente ricos en ese sentido, ¿no? En un sentido artístico, en un sentido cultural, y a su vez muy diferentes, ¿no? O sea, si bien compartimos por razones históricas, pues un mismo, vaya, una misma historia, ¿no? En ciertas partes. También son países muy diferentes, ¿no? Con historias muy distintas, con culturas originales muy diferentes, ¿no? O sea, no podemos comparar lo que es la mezcla de España entre los moros y los europeos y demás a lo que fue en América las diferentes culturas prehispánicas, ¿no? E incluso en México, o sea, México, yo no, desconozco en Colombia, pero creo que puedes decir lo mismo, pero México puede ser un país de muchos países, ¿no? O sea, no es lo mismo el cómo funciona, cómo piensa, incluso el cómo es la gente en la Ciudad de México, en la península de Yucatán, en el norte del país, ¿no? O sea, son cosas y mundos muy diferentes. Entonces, creo que de entrada tenemos esa riqueza cultural inmensa que otros países no tienen y creo que si se conjunta se puede hacer historias y proyectos muy poderosos. Además, claro, somos los tres países con el mayor mercado latinoamericano y de habla hispana. Entonces, claro que eso ayuda a que también los proyectos puedan llegar a muchas más personas. Y sí, o sea, creo que en España sí están muy acostumbrados a ver ciertas cosas, están muy hechos a ciertas maneras de ver la televisión, de ver el cine, de ver el teatro. Pero creo que tampoco están cerrados a ver cosas nuevas, ¿no? O sea, creo que en el momento en el que se presente algo nuevo y algo que cambie ese paradigma, es que Máquina Media puede tener un crecimiento impresionante. Y creo que, o sea, creo fielmente en el que estamos en el camino correcto para hacer eso. No creo que sea fácil, tampoco. O sea, tampoco decir que, vamos a hacer X proyecto y ya lo hicimos, ¿no? No, o sea, creo que es abrirse puertas porque, como digo, ya hay una manera de hacer las cosas y hay que hacerlas diferente. Pero creo que en el momento en el que lo logremos, en el que podamos dar ese primer gran paso, va a haber un gran acierto en esto. Sí, yo creo que es como un desafío que se tiene. Yo, yo veo a veces las historias en la música en México tiene mucha historia con España
Recordemos Dúrcal, Rocío Dúrcal, el éxito que fue en México y también lo que ella trajo aquí a España cuando trabajó con nuestro gran maestro Juan Gabriel, también lo que ha sido Luis Miguel, o sea, como que todas esas tradiciones culturales más en la música que han conectado entre España y México, yo creo que han sido muy, muy fructíferas y que han traído muchos logros a la cultura que tenemos ahora en la música y, y yo creo que también se traspasa un poco como a la literatura y también al audiovisual. Ahora quiero preguntarte, Rafa, ya estamos en el final de nuestra entrevista. ¿Cuál crees que es el desafío que tú tienes como director y productor para que Máquina Media pueda tejer esos contenidos que ves o que quieres llevar a cabo? Obviamente que queremos llevar a cabo, pero aquí como soy el que entrevista, que quieres llevar a cabo, ¿cuál crees que es ese desafío? A ver, yo creo que nuestro gran desafío, mi gran desafío es que en una primera instancia nos volteen a ver, ¿no? No en un sentido de reconocimiento, ni mucho nada, sino necesitamos poder entrar a los laboratorios, poder entrar a las convocatorias, poder entrar a los financiamientos, sobre todo eso último. Hacer cine o hacer teatro o hacer lo que queramos hacer. Digo, a ver, podemos hacer historias como la que ya hicimos, la hacemos tú y yo y ya está, pero vaya, para llegar a este momento de crecimiento y de no masificación, pero sí de tener una audiencia o un público, pues sí necesitamos proyectos, una, que involucren a muchas más personas y dos, que nos permitan llegar a esas más personas, ¿no? Y para eso, claro, se necesita dinero, ¿no? O sea, creo que hay que ser realistas en ese sentido y tampoco solo necesitamos una millonada, ¿no? O sea, pero necesitamos ese primer apoyo y creo que teniendo ese primer apoyo vamos a poder conseguir muchos más. ¿Cómo hacerlo y cómo o qué me preocupa de esto? Pues creo que es trabajando, ¿no? O sea, creo que es constancia, creo que es tener una historia y tener otra historia y tener otra historia y llevarla y moverla y tocar puertas, ¿no? O sea, creo que es no desanimarnos, porque creo que vamos a encontrar el con quién hacerlo. Y creo que una de las cosas que hemos hablado alguna vez de Máquina Media y que me parece muy valioso y que es con lo que habría, hablando de la experiencia del teaser que hicimos, es que Máquina Media se vuelve una plataforma, un espacio donde otros artistas migrantes puedan estar, ¿no? Y creo que si nosotros logramos compartir la importancia de esa riqueza multicultural que puede tener un proyecto, quizás sea una manera en la que podamos abrirnos esas puertas, ¿no? No me preocupa un tema creativo, porque creo que lo tenemos muy bien. Quizá de pronto el tema de la distancia, ¿no? O sea, creo que eso ha hecho, pues, complicado muchas cosas, ¿no? También nos ha facilitado otras, pero vaya, hay muchas cosas que a la distancia a veces y pesan, ¿no? Tampoco me preocupa el que una vez que abramos Máquina Media al mundo, tengamos un problema económico y demás. O sea, no va por ahí. O sea, creo que, y confío en lo que estamos creando. Creo que lo importante es, pues, encontrar esa persona que también crea, ¿no? O sea, o esas personas, ¿no? Esas instituciones. Al final, creo que si queremos darle trabajo a estas personas, a este equipo multicultural, también tenemos que es un trabajo digno, ¿no? O sea, tampoco les podemos decir, trabaja medio año con nosotros y te damos 10 euros al mes. Pero vaya, o sea, creo que también es por eso, ¿no? O sea, creo que eso es lo que cuesta de hacer una producción, ¿no? La cantidad de gente que involucras, pero creo que en medida en que tengamos una, podemos tener la otra y podemos hacer este cambio de paradigma. Sí, yo creo que en eso que hablas es muy valioso el cambio de paradigma, de poder abrir un sector aquí importante, donde sí no importa la nacionalidad que se tenga, sino lo que importa es cuál es tu profesión y si tienes ganas de hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo juntos y digamos que esa es la plataforma o la base que queremos crear con Máquina Media, donde no hay como un sesgo, sino lo importante es eso. O sea, ¿qué haces? ¿Lo quieres seguir haciendo? Claro, hazlo. Y si tienes ganas, pues hagámoslo juntos y que podamos, obviamente, ya hablando a nivel empresarial, que todos tengan sus condiciones como las merecemos todos. Y bueno, Rafa, contando todo esto que has dicho, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué te levantas todos los días? Hoy me imagino que te habrás levantado por ahí 5 de la mañana o 5:30 para que podamos hacer esta entrevista a las 6 de la mañana en México.
Y Y empezamos hablando de los sacrificios que es hacer máquina media. entonces, ¿para qué haces lo que haces? A veces nos toca al contrario. Creo que una vez nos vimos como a las 2 o 3 de la mañana. Sí, obviamente yo en el coche, porque no hay forma. Entonces, ¿para qué haces lo que haces? Bueno, creo que hago lo que hago, número uno, porque me gusta hacerlo, ¿no? Es porque me motiva a hacerlo. O sea, creo que, como lo dije hace rato, me considero una persona muy afortunada en poder seguir de una u otra manera haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta hacer. Creo que hago lo que hago porque es una manera de aportar lo que creo al mundo. Yo desde muy chico supe que quería hacer esto, ¿no? Supe que quería dedicarme a hacer cine. Y creo que una de las razones por las cuales quería dedicarme a hacer cine era porque creo que a través del cine uno puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, uno puede aprender y convertirse en lo que uno quiera hacer. Es decir, si vemos una historia sobre un avión, podemos aprender muchísimo sobre aeronáutica y sobre lo que eso implica, ¿no? Si vamos a ver una historia de un hospital, vamos a aprender muchísimo de medicina, vaya. Creo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Cuando uno está creando. Y creo que eso me gusta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho el poder decir, hoy vamos a hacer esto sobre Navidad y mañana vamos a hacer, no voy a hacer un spoiler, pero vamos a hacer otra historia sobre otro gremio, otro mundo, otro género. Entonces, creo que esa versatilidad y esa posibilidad de adentrarnos a cualquier mundo que queramos, y más si se hace con la intención de dejar un mensaje, con la intención de aportar algo a la sociedad, creo que eso me motiva mucho. No me motiva levantarme a las 5 de la mañana, ni dormir 3, 4 horas, pero creo que se hace mucho menos pesado cuando uno hace lo que uno quiere hacer. Bueno, Rafa, ¿qué proyecto estás preparando? Si nos puedes contar algo de Máquina Media y también de lo que estás haciendo en el teatro. ¿Qué proyecto estás preparando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Para dónde lo quieres llevar? Sí, ¿en qué estás ahora? Bueno, ahora mismo, a ver, con Máquina Media creo que estamos terminando de estructurar lo que es en general Máquina Media. O sea, creo que Máquina Media es el proyecto más grande que estamos creando y que crearemos. Y creo que por eso requiere el tiempo y el trabajo que conlleva, ¿no? Bueno, que ya hemos hecho y que falta mucho más por hacer. Con Máquina Media, bueno, tenemos varios proyectos más, proyectos que poco a poco iremos lanzando. Estamos ya planteando más de un cortometraje, ¿no? Porque, claro, termina la campaña de Encuentro de Navidad pasando el año nuevo y tenemos que seguir creando, ¿no? Tenemos que seguir moviendo cosas. Tenemos proyectos de serie, tenemos proyectos de cine, que la idea pues es seguirlos moviendo a través de festivales, de mercados y demás. Entonces, bueno, creo que por Máquina Media trabajo hay y bastante, ¿no? Y creo que a partir del próximo año se va a empezar a reflejar, ¿no? Y lo vamos a empezar a compartir mucho más masivamente. Porque, bueno, creo que también lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo es, digamos, precocinar varios proyectos, ¿no? Como que hemos sacado los ingredientes para hacer muchos platillos y creo que es momento de prepararlos. Acá en México, bueno, ahorita estoy trabajando de fijo, bueno, más o menos de fijo en un teatro, en el cual estoy aprendiendo mucho, estoy haciendo dirección técnica y estoy aprendiendo mucho de diseño de iluminación, de cosas que también yo personalmente quería aprender. Ahorita estoy haciendo el diseño de iluminación de un proyecto navideño, claro que sí. Pero bueno, creo que es una manera de aprender. Yo me considero también una persona muy autodidacta, creo que he aprendido a hacer, no es por demeritar a mis maestros de la universidad, de la escuela, pero muchas de las cosas que sé hacer técnicamente, pues lo he ido aprendiendo pues solo. Entonces, bueno, esto me ha permitido aprender muchas más cosas que también traslado a lo que es el cine y me ha permitido ver mucho teatro, muchas ideas nuevas. Tengo un proyecto, bueno, un par de proyectos más de teatro que estoy bosquejeando, digamos, ¿no? Si todo va bien, quizá pueda abrir uno más el próximo año, inicios del próximo año. Y eso es básicamente a grandes rasgos, ¿no? Historias hay muchos, borradores hay muchos, pero concretamente creo que es eso. ¿Y dónde te pueden encontrar? Si quieres que te vean en redes, si quieren que te busques, si no, pues no, pero ¿dónde te pueden encontrar? Igual en Máquina Media, seguramente te van a ver, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Bueno, sí, en Máquina Media estamos como arroba Máquina Media, pero en redes sociales yo estoy en todas las redes sociales como arroba Rafa94. Ahí me pueden ver, me pueden contactar y pues nada, hagamos cosas juntos. Bueno, aquí hemos finalizado. Yo creo que hemos tenido una gran entrevista. Yo, como ustedes lo han notado y los que llegaron hasta aquí en la entrevista, Rafa es una persona, yo creo que para la edad que tiene, ¿cuántos años tiene Rafa? Si lo puedes decir. Sí puedo. Pero no quiero.
31 años. Para 31 años, Rafa, yo creo que muy maduro en muchas cosas. Yo creo que le llevo muchos años más y es muy maduro para la edad que tiene y también cómo va asumiendo los proyectos. Creo que eso también nos ayuda mucho a empatizar. Y es esa calma, ese procesar las emociones, ese control de emociones tan bueno que tienes a la hora también. Y esa también esa empatía que tiene es admirable y creo que por eso hacemos los proyectos que estamos haciendo, porque es necesario a veces tener eso, esa empatía para poder irse a contar y a hacer otro tipo de historias que esperemos que pasa. Ya el tiempo lo dirá todo. Y pues nada, gracias Rafa, gracias por estar en Máquina Media, gracias por esta historia, gracias por esta entrevista y pues nada, los invito a que vean Un cuento de Navidad, a que busquen a Rafa y los cortometrajes que también ha hecho y a toda su trayectoria, porque a mí me parece muy interesante. Un director que ha podido estar en el audiovisual, que ha podido también estar en la publicidad y también en el teatro. Entonces es muy bueno, pues si quieren verlo, el que quiere aprender algo, pues puede verlo por ahí. Y bueno, Rafa, un abrazo enorme. Nosotros seguiremos siempre por aquí, y ya cuando regreses aquí a Madrid para hacer lo que viene y lo que se enterarán luego nuestros espectadores, pues seguimos creando. ¿Te quieres despedir con algunas palabras? Nada, solo diré que seguimos y seguiremos. Y nada, digo, creo que quien quiera crear, quien quiera sumar y quien quiera aprender siempre será bienvenido con nosotros, ¿no? Entonces, nada, eso. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo podcast del próximo proyecto. A ti, Rafa. Gracias. Y bueno. Adiós.